su portavoz, la señora Alexandra Fernández. Gracias, presidente. Buenas tardes. Señor Blanco, usted fue responsable del Ministerio de Fomento en el momento en que se modificó el proyecto original. En ese primer proyecto se planteaba que el sistema RTMS llegara hasta Santiago y en la modificación pues se propuso eliminar el sistema en los últimos kilómetros, dejando la curva sin el sistema de frenada automático. ¿Comparte usted las afirmaciones que han hecho diferentes técnicos y expertos de que si el RTMS estuviese implantado hasta Santiago, se habría evitado el accidente? Bueno, incluso hubo técnicos que dijeron que con el RTMS instalado, si hubiera estado operativo, también se hubiera evitado el accidente. También lo dijeron. Mire usted, son opiniones y yo respeto todas las opiniones, incluidas las del jefe de unidad de la ERA que compareció ante esta comisión, pero no dejan de ser opiniones. Esta pregunta es como la prueba del algodón para todos los comparecientes. Los que echan balones fuera normalmente tienen pocas ganas de hablar y todos los que tienen ganas de dar un paso adelante se atreven a decir que efectivamente si estuviese instalado el sistema RTMS hasta Santiago se habría evitado el accidente. Se lo vuelvo a preguntar de otra forma más simple. Se lo vuelvo a preguntar de otra forma más simple. Si el sistema RTMS estuviera instalado hasta Santiago, en caso de un despiste del maquinista, ¿el tren habría pasado a más de 80 kilómetros por hora por la curva? Bueno, lo que ha sido anormal es que el tren pasara a más de 80 kilómetros a la hora, habiéndose preparado al maquinista para eso, habiéndose formado, habiendo documentación a bordo y libro horario, habiendo cuadro de velocidades, habiendo un sistema ASFA y habiendo permitido, según el certificado de CITES, que podía ir incluso se dice, al doble de la velocidad de la que estaba señalizado, a 160. Por lo tanto, si el maquinista hubiera cumplido con todo eso, probablemente no hubiéramos estado en esta situación. Por cierto, señoría, me ha llamado la atención, yo no quiero señalar a nadie, Dios me libre, las declaraciones que hizo el otro día el maquinista en un plató de televisión. Ha dicho, cuando tenía que empezar el tiempo de frenada, si quieren las leo textualmente, pero no va a ser necesario, cuando tenía que empezar el tiempo de frenada, recibí una llamada telefónica y eso me desubicó. Es decir, priorizó la llamada telefónica sobre empezar con el tiempo de frenada. Y luego acabó la frase diciendo, pero no me siento culpable y no tengo mala conciencia. Y yo digo, allá cada cual con su conciencia. El maquinista hizo algo tan raro como tener un error humano, algo impredecible en el sistema ferroviario, algo que no se puede predecir, ¿verdad? Pero para eso están los sistemas de seguridad, para que cuando una persona comete un error humano, el RTMS inmediatamente frenaría el tren en caso de que el maquinista se despistase. Le vuelvo a hacer la pregunta porque es muy sencilla, y es la pregunta de la prueba del algodón para ver quién tiene ganas de aportar en la comisión y quién tiene ganas de ocultar información. ¿Usted cree que con el RTMS instalado hasta Santiago, activo, habría pasado, en caso de un despiste de maquinista, habría pasado a más de 80 kilómetros por hora por la curva? Yo creo que si estuviera instalado el RTMS, al igual que lo que establece el señor Mariñas, al igual que lo que ha dicho aquí el señor Tamariz y otros expertos, creo que hubiera más probabilidades de que el accidente no se hubiera producido. No, han dicho que no se produciría porque automáticamente, el señor Tamariz dijo, el tren automáticamente se frenaría, nunca pasaría a más de 80 kilómetros por hora por la curva. ¿Por qué le cuesta a usted tanto decir que la modificación del proyecto fue una cuestión importante en la rebaja de la seguridad el señor Tamariz de la vía? Habló de que 1 millón más de probabilidades de que no se hubiera producido, pero no dijo taxativamente que no se hubiera producido. Señorías, usted lo sabe,
dígalo. Sí, yo creo que dijo no 10 a lo la menos sé. 9 Perdón. de probabilidades. Creo que dijo 10 a la menos 9 Bueno, de probabilidades. O sea, una diferencia abismal respecto de la situación que se dio después. Por tanto, el señor Tamariz, que es un experto, puede hacer esa afirmación. Yo incluso la puedo hacer mía. Pero yo, señorías, insisto, la puedo hacer mía. La del señor Mariñas también. Pero yo no soy un experto para hacer una afirmación categórica, porque no lo soy. Y, por lo tanto, la información categórica, ¿sabe quién la va a dar? El juez con su sentencia, que es el único que está autorizado, ni usted ni yo, porque, señoría, no se puede ser fiscal y juez a la vez. Hombre, usted ha dicho que había leído bastante y yo creo que es bastante de sentido común llegar a la conclusión de que un sistema de frenado automático pero habría frenado el tren. Pero quiero precisarle. He escuchado a todos, pero hay algunos que dicen que no estaba seguro. Por eso yo digo, hay una altísima probabilidad de que el tren se hubiera parado, pero hay gente, alguna que ha pasado por aquí, que dijo que no era al 100% verdad. Por lo tanto, yo respeto a todos los profesionales, señoría, y por eso yo no soy tan categórico como usted. Pero en todo caso le diré, si se va a implantar a partir del año 2030 con carácter obligatorio, no era obligatorio que estuviera instalado en ese momento en esa línea, si se va a implantar es porque cada día hay una voluntad de mejorar los niveles de seguridad. Pero es obvio, señoría, para eso hay una fecha de implantación obligatoria, 2030. En todo caso, estará usted de acuerdo conmigo en que la modificación del proyecto, eliminar el RTMS en los últimos kilómetros, supuso una modificación de las condiciones de la seguridad. Bueno, es evidente que modificó las condiciones de seguridad, es evidente que modificó las condiciones de la vía que iba a entrar en ancho ibérico y luego entró en ancho internacional, es evidente que eliminó intercambiadores, es evidente que acortó con la eliminación de intercambiadores tiempos de viaje. Claro que todo eso es evidente. Y que modificó las condiciones de la seguridad. Todo eso es evidente. Vale. Porque usted sabe que la Unión Europea ha dicho que era necesaria una evaluación de riesgos en el caso de que se modificasen las condiciones de seguridad. Por eso creemos que la modificación del proyecto es una cuestión decisiva para entender el caldo de cultivo en el que acabó dando las condiciones para que sucediese el accidente. Por lo tanto, queremos saber quién toma la decisión de modificar el proyecto. Se ha dicho aquí el proyecto de seguridad. Sí, o el de proyecto recortar el RTMS. Adif. Se ha dicho Bien. aquí con toda claridad, en el ámbito de Adif se tomó esa decisión. ¿Puede darnos un nombre? No lo sé, no lo sé, señorías, no lo sé. Pero está claro, se ha dicho por todos los comparecientes, que fue una decisión que evaluaron, explicó, además, creo que aquí. Pero en verdad los cargos técnicos han echado la responsabilidad a los altos cargos y los altos cargos han echado la responsabilidad a los técnicos. Perdón. Nos gustaría que por lo menos conseguir acabar esta comisión después de 40 comparecientes, después de 40 comparecientes preguntándole lo mismo, ¿quién solicitó la modificación del proyecto? Bueno, le he dicho que la Dirección General de Infraestructuras, está en mi comparecencia, no me acuerdo ahora ya del nombre completo, fue la que trasladó al Ministerio la modificación de cambio de vía. Y yo le he dicho que le aporto el documento. ¿El RTMS? No. Claro, yo le hago la pregunta del RTMS. Desconozco de dónde partió la iniciativa. He escuchado aquí al señor Ochoa, nadie le ha echado sobre el... que yo sepa, tengo que releerme las actas. Nadie ha dicho que el tema de seguridad se decidiera arriba. Se dijo, y lo dijo el señor Ochoa exclusivamente, que esa decisión se refería al cambio de ancho de vía, se había tomado en el Ministerio. Y lo hemos reconocido, que se tomó en la Comisión para la puesta en servicio de las líneas de alta velocidad que presidía Inmaculada Rodríguez Piñeiro. Se ha dicho, lo ha dicho el secretario de Estado, señor Víctor Morlán, aquí. La decisión de modificar el proyecto fue una decisión nefasta, que incluso podríamos entender que fuese derivada de una mala decisión fruto de un error humano, ¿no?
que alguien se hubiese equivocado y hubiese empeorado las condiciones de seguridad sin querer. Pero es que resulta que para eso están las medidas de control. Para eso hay una serie de mecanismos y procedimientos que se deben cumplir para poder evaluar si la seguridad es correcta. Son las barreras de control. Hemos detectado que para la modificación del proyecto se han tenido que sortear al menos 3 barreras de control. No se han cumplido 3 barreras de control para que saliese adelante la modificación del proyecto. En primer lugar, no se evaluaron los riesgos. Se modificó el proyecto y no se hizo una evaluación de los riesgos. En segundo lugar, una vez ejecutado el proyecto, se tenía que haber realizado el informe de evaluador independiente, tal como exige la normativa y tal como se hizo para el resto de trazado, pero para la curva no se hizo. No se aplicó esa evaluación independiente, saltándose esa barrera de control. Y tercero, se firmó la autorización de la puesta en servicio de la línea sin contar con todos los informes pertinentes. Es decir, la persona que tenía que firmar se pasó por alto que faltaba la documentación de la seguridad de la curva. 3 barreras de control. Es decir, no es un error. No, aquí hay algo más. Hay una continuidad, una pauta. Por lo tanto, creo que lo que tenemos que evaluar en esta comisión es por qué se salta 3 veces las barreras de control que habrían paralizado la modificación del proyecto del RTMS. Si se hubiesen aplicado esas barreras de control, se habría exigido que se modificase el proyecto en la curva y se habrían aplicado las medidas de control para que no quedase en manos del maquinista, en manos de un error humano, la seguridad de los pasajeros del tren. Entonces, queremos entender cuál es la pauta. Y lo que estamos viendo es que lo que hubo detrás de fondo son prisas, porque la autorización de la puesta en servicio, esa barrera de control, ¿sabe usted en cuánto tiempo se hizo? En 1 hora. En 1 hora. No es verdad. En 1 hora se autorizó la puesta en servicio. Entró a las 12 de la mañana y salió a la 1 en la autorización. ¿A usted le parece razonable que en 1 hora se pueda realmente aplicar las medidas de control pertinentes para autorizar la puesta en servicio de la línea? Mire, señoría, me va a dar pie a que hable de 2 cosas. Yo creo que ya se lo ha aclarado el señor Navarro y el señor Juárez. Lo que pasa es que usted que viene aquí con un veredicto ya hecho, le da igual lo que le digan. Mire, le voy a decir alguna otra cosa. Ustedes no vienen aquí a buscar la responsabilidad política. Porque si vinieran aquí a buscar la responsabilidad política, no es normal que no pidieran la comparecencia de los responsables políticos del Ministerio que estuvieron más vinculados con el tren y con la línea. Con el secretario de Estado de Transportes, que la pidió el Grupo Socialista, con la secretaria general de Infraestructuras, de la que dependía Adif y que era la que coordinaba la puesta en servicio de la línea, o del secretario general de Transportes, que era el que impulsó el tren híbrido, o del secretario de Estado de Transportes. No, a ustedes solo les interesaba que compareciera el ministro para exigir la responsabilidad del ministro desde el primer día. Punto. Esta es la verdad. Dicho esto, si no pidieron esas comparecencias, que a mí me llamó poderosísimamente la atención. Yo vi el listado de sus peticiones y no están. Pidieron la de Feijóo, que me pregunto yo qué tenía que ver con esto, y la de Íñigo de la Serna, que ya era ministro. Pero bueno, en todo caso, señorías, afortunadamente hubo una buena costumbre en el Ministerio, que es levantar acta. Y supimos todos que hubo un debate entre técnicos si se tenía que hacer una evaluación independiente de riesgos o no, de acuerdo a una normativa europea que entendían que se tenía que aplicar para el tramo desde donde se aplicó hasta Orense, pero no para los enclavamientos. Hubo esa discusión entre técnicos y lo resolvieron. Señorías, los técnicos de INECO manifestaron que si simultáneamente... ¿No había que entregar el caso de seguridad completo? Perdón. Dice en el acta. Los técnicos de INECO dijeron que si le hubieran encargado simultáneamente también el enclavamiento de Orense y el enclavamiento de Santiago, esto no hubiera supuesto tiempo alguno añadido al trabajo que les habían encargado. Primera consideración. Por tanto, no es un problema de tiempo. Yo no le estoy hablando de tiempo. Sí, porque luego lo dice... No, eso lo ha dicho usted. No, porque... Yo le he preguntado porque en el fondo lo que pretenden siempre es instalar un relato que es el de las prisas.
Por lo tanto, no. Los técnicos decidieron no hacerlo porque creyeron que, de acuerdo con la norma, al tratarse de una estructura convencional, no tenían que hacerlo. Lo resolvieron los técnicos. Segunda cuestión, que es cuando viene la ERA y dice, yo tengo una opinión. Aquí parece que para algunos los autos judiciales ya son palabra de Dios y que lo que dice la ERA también es palabra de Dios cuando lo único que hace es omitir una opinión. Incluso el señor de la ERA advierte, ni siquiera es un informe, porque eso requiere que previamente el Tribunal Europeo tome un acuerdo. Es una opinión más, una opinión. Y dice, había que haber hecho una evaluación de riesgos independiente. Y yo digo, como hay dos interpretaciones de la norma, una de los técnicos de Adif y otros de la ERA, para mí, todos ellos excelentes profesionales, y desde luego no saldrá de mi boca decir que los profesionales europeos, que los conozco bien, son mejores que los profesionales españoles, todos ellos excelentes profesionales, y si hay una discrepancia, la tiene que resolver el órgano jurisdiccional correspondiente, que será el juez o el Tribunal Europeo de Estrasburgo. Ni usted ni yo. Y tercera consideración con relación a esto, con relación a la autorización. El alcalde de La Coruña, por cierto, es profesor de Derecho Procesal. Se lo podía explicar bien, se lo podía explicar. El registro vía electrónico, 2 días antes, tiene la misma validez que el registro tradicional con el sello que se puso 1 hora antes. Por lo tanto, ¿pero a usted no le parece negligente que en esa autorización, sí, perdón, en esa autorización por favor, no estuviese la documentación? Hablaré de eso. Estoy contestando a lo que usted ha dicho. Por lo tanto, no es verdad que la autorización se pidiera 1 hora antes. Era un proceso, como dijo el director general, era un proceso continuo. Pero además, vía telemática, se mandó con suficientemente antelación, no 1 hora antes. Y ahora voy a la documentación. Es un tema reglado y es un tema tasado. Y le diré, señorías, la única que pone en cuestión la autorización es su señoría. Porque si alguien hubiera puesto en cuestión la autorización, el juez hubiera tomado nota. Porque sería gravísimo que se pusiera en marcha una línea sin la autorización cumplimentada y debidamente cumplimentada. Y hasta donde yo sé, ni las partes ni el juez ha hecho ninguna cuestión del tema de la autorización. Por lo tanto, señoría, lo mejor que debe de hacer es no volver a hablar de la autorización. Por favor, si le está diciendo el auto del juez que faltan los informes de evaluador independiente, si aquí se ha señalado ya en varias ocasiones que falta la CNLEC, pero voy a avanzar porque aquí creo que no vamos le voy a leer. ¿Quiere que le lea el auto del juez? Me gustaría poder seguir porque es que si no vamos a quedarnos aquí. Hacer la pregunta también. Claro. Usted ya se ha dicho que comprometió su cargo a la llegada de la alta velocidad a Galicia. De hecho, bueno, usted ha explicado que se lo tomó como algo personal. Quería que la alta velocidad llegase a Galicia y que incluso con sus propios compañeros de partido pues había que priorizar Galicia antes que Extremadura, tal, porque usted se lo tomaba como algo personal. Yo creo que usted tuvo muchísima suerte, ¿no? Porque si comprometió su cargo a la llegada de la alta velocidad y ahora es eurodiputado, ¿con cuántos días de diferencia hubo el final de la legislatura y la inauguración? Estuvo por los pelos, ¿no? ¿Cuántos días pasaron? No sé por qué quiere hacer esa pregunta. ¿Pero Pregunte. puede contestarla? La inauguración, 9 días. 9 días. Casi, casi. Tuvo suerte usted. Señoría, no sea hipócrita. Le he dicho y no me ha escuchado. Y no me ha escuchado. Y le voy a decir una cosa más, desde el ámbito personal. Porque si algo me duele son las interpretaciones torticeras y la maldad. Y le voy a decir una cosa. Yo he dicho, y le he dicho al nuevo Gobierno a través de la Comisión de Seguimiento en concreto, a través de un diputado de esta Cámara que lo pueden verificar con él, José Enrique Serrano, que era el que estaba en nombre del Gobierno haciendo el traspaso de poderes. Le he dicho, estaba previsto esto para el día 11 de diciembre, no hay ningún problema en que lo haga el nuevo Gobierno, por mi parte. ¿Sabe por qué, señoría?
porque en aquel momento, además, yo no tenía ganas de inauguración, porque en aquel momento, estaba siendo investigado por temas espurios y donde las cloacas no fueran ajenas a aquello y no me apetecía nada aquel acto después de haber perdido las elecciones. Por lo tanto, señorías, no me diga eso, que no se corresponde con nada, ni era mi voluntad, ni lo mezcle con el tema del empeño del cargo, que el empeño del cargo y el señor Delgado estaba allí, era si no era capaz de licitar el volumen de licitaciones que había hecho y que había comprometido en el Pacto del Obradoiro. Ese era todo. Lea los papeles. Le voy a dar, señorías, se lo voy a enviar, la comparecencia de ese día en el Foro Europa Press de Santiago. Yo le pediría a usted que retirase lo de hipócrita, por favor, porque yo me he reservado también otras opiniones en base a otros Lo retiro, puestos. lo Sí, retiro. por favor, me gustaría que lo retirase. Eso es lo que le iba a pedir Retirado. al presidente. Se agradece al señor exministro y, como le he dicho antes a un diputado, también le ruego a usted que vigilemos todas las formas. De todas maneras, ha triplicado usted su tiempo. Le pediría que le pidiera que concentrara sus preguntas. Este tema de las prisas, que se ha hablado mucho, claro que viene a colación de esto, porque hay quien ve precisamente una relación directa entre sus intereses personales, políticos, de continuidad política, y la inauguración del AVE gallego. Y pues que había cierta presión por acabar a tiempo y que pudo dar como resultado que no se aplicasen esas barreras de control. Es la única explicación que hay para que 3 barreras de control, 3 barreras, no una, no un error, 3 barreras de control fueran sistemáticamente saltadas. Si a usted no le vale esa explicación, si usted quiere, puede venir aquí hoy y darnos otra explicación, explicarnos quién es el responsable de cada una de esas barreras de control, quién fue el negligente en cada uno de esos casos y que nos explique por qué hubo un accidente. Usted tiene hoy la oportunidad aquí para explicarlo. Si no, claro que nosotros tendremos que hacer una consideración de por qué se salta 3 veces una barrera de control y la única explicación que vemos son las prisas. Si usted quiere, tiene la posibilidad hoy aquí de explicar por qué sucedió el accidente. Mire, señoría, y quiénes fueron los responsables del accidente. Explíquelo. Mire, señoría. Señora Fernández, ha terminado sus preguntas. Me queda otra. Si puedo pues haga la Junta. Conteste, señor. Mire, señoría, con todo respeto, pero también con toda contundencia, aquí ha dado explicaciones el director general, ha dado explicaciones el señor Navarro. Le he dicho que en ningún caso se ha cuestionado la autorización por parte de la autoridad judicial, ni por parte de las partes personadas en el procedimiento. Que si no hubo una evaluación de riesgos fue porque hubo una decisión entre técnicos y que además eso no conllevaba retraso alguno en la elaboración de los riesgos. Y que si hubo algo en esta línea fue previsibilidad y no prisas, ni cambios de planes, ni cambios de proyectos. Y si usted coteja, le invito a que lo haga, el modificado de seguridad no adelanta la obra, la retrasa en unos días. ¿Por qué sucedió el accidente? Perdone, tiene 5 segundos para formular su ultimísima pregunta. 2 acumuladas. No. Una. Bueno, está bien. Entonces, ¿por qué cree usted, señor Blanco, por qué tras 5 años las víctimas luchando por esta comisión consiguieron que se reabriese, pero si no hubiesen luchado, probablemente todo acabaría señalando al maquinista como único culpable? El documento de la CIAF señalaba al maquinista como único culpable. Han tardado 5 años y han conseguido. Es la pregunta. ¿Por qué cree que las víctimas están ahí fuera con pancartas con su nombre y con su cara? ¿Por qué cree que le señalan a usted? Señoría, yo comprendo el dolor de las víctimas, su indignación, y comprendo que traten de buscar una responsabilidad como sea. Pero aún nadie hasta ahora, ni tampoco hoy en esta comisión, ha señalado una sola decisión que yo haya adoptado o impulsado y que tuviera como consecuencia el accidente del que estamos hablando. Dicho esto, yo tendré presente en toda mi vida lo que ha ocurrido. El accidente a mí me interpela todos los días,
me siento concernido porque, siendo ministro de Fomento del Gobierno de España, este accidente no me puede ser ajeno. Muchas gracias, señor exministro. A continuación tendría la palabra por el Grupo Socialista la que es su portavoz, la señora Pilar Cancela. Adelante, señora.